La verdad es un gozo poder estar aquí. Habíamos estado en Roca de los Alpes, creo que por 3 ocasiones, y ahora estar aquí es un privilegio. Conocimos al hermano Liller hace algún tiempito ya, y es un gozo. Recuerdo, pienso en el momento cuando el Señor Jesús, hablando a un grupo de personas, dijo: ¿a quién compararemos el reino de los cielos? Porque es semejante a la semilla de mostaza, que según dijo el Señor Jesús, es la simiente más pequeña que hay en la tierra, pero que cuando es echada en la tierra, crece y crece y crece, es la hortaliza más grande, de tal manera que aún las aves de los cielos pueden anidar en ella. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere, porque Él está ilustrando el reino de los cielos con la semilla de mostaza. Y en mi súplica he estado suplicando al Señor que nuestra experiencia aquí sea como ese granito de mostaza, una semilla echada en tierra, pero que va creciendo, 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 hasta llegar a ser grande, una hortaliza grande. Y siempre en la experiencia del Señor Jesús siempre ha sido así. Pequeños comienzos, grandes resultados. Y el Señor nos ha llamado. Ustedes están aquí en estos pequeños comienzos. Estamos aquí dando un comienzo. Pero por la gracia del Señor, por sus promesas y su gran amor para con nosotros, Él quiere que participemos de esos resultados preciosos del avance de la obra del Señor. Impresionante el título, ¿cierto?, de lo que hemos de compartir: preparación ante la crisis final. Yo quiero que abramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. El capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 14 en adelante. Pero antes quiero que meditemos un poquito en la plataforma, en lo que constituye, lo que da el fundamento y la base para los versículos 14 en adelante de Apocalipsis 14. En la Biblia encontramos, el capítulo 14 comienza con un grupo especial, una visión que se le mostró al profeta Juan, de un grupo especial en el monte de Sión, el monte de la victoria. Sión fue la conquista de David sobre los jebuseos, sobre el pueblo jebuseo, la fortaleza jebusea que fue conquistada por David. Y por eso Sión es el símbolo de la victoria, de la conquista. Y la visión de que Juan vio está en el monte de Sión con el Cordero y un grupo especial. Las características impresionantes de este grupo. Da el fundamento, hermanos, para la proclamación de los mensajes
de los 3 ángeles. La inspiración nos dice que esos 3 ángeles, esos ángeles representan los fieles que están proclamando el mensaje final sobre la tierra. Así que ese mensaje final debe ser proclamado por un grupo especial. Es el grupo que es introducido en los versículos 1 en adelante del capítulo 14. Un grupo que el Señor ha llamado, ¿cierto?, con características específicas. Un pueblo victorioso para preparar un pueblo. Hermanos, nosotros estamos pisando un terreno muy impresionante y especial en la historia de la humanidad. Bueno, yo sé que ustedes saben, son estudiosos de la Biblia y de los escritos del Espíritu de la Profecía. Este fin de semana vamos a dedicar tiempo para estudiar un poco más. Y hemos suplicado al Señor con todo el corazón que los días que pasemos aquí sean días de bendición. Y el cielo está abierto. Largamente ha esperado el cielo para que nosotros nos rindamos totalmente al Señor. La obra que debe realizarse en esta etapa, en esta hora de la historia, demanda todo, hermanos. El cielo lo entregó todo. Y lo que se nos demanda de nosotros es todo también. Yo creo, como decía el hermano Liller, el tiempo de angustia ha ido avanzando. Nosotros sabemos que inicia con un pequeño tiempo de angustia y se va haciendo cada vez más fuerte, más difícil, para avanzar, introducirse en un tiempo de angustia muy difícil. Pero el mundo ya está caminando en un tiempo de angustia muy difícil y no lo entiende, no lo sabe. El pueblo de Dios tiene información sobre el tiempo de angustia que viene, sabe que hay un tiempo de angustia previo y que finalmente concluirá en un tiempo de angustia muy difícil, cual nunca fue. Pero tampoco lo entiende como el cielo desea que lo entendamos. Por eso queremos compartir con ustedes en este fin de semana un poquito más. Hemos suplicado que el Espíritu Santo sea el que haga impresión. Necesitamos desaparecer del escenario. Siempre he pensado, cuando nosotros somos llamados a compartir de la palabra del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo hable. Sin la presencia del Espíritu Santo, la palabra no hace ninguna impresión. El predicador no tiene ninguna facultad ni poder para impresionar la mente de sus oyentes. Pero el Espíritu Santo nos es dado y la promesa es que Él es el que convencerá al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo impresiona la mente, hay convicción. Y cuando hay convicción, hay una respuesta. Así que suplicamos al Señor que el Espíritu Santo hable. Y como esa es la súplica, entonces vamos a avanzar en lo que la palabra del Señor dice. No queremos que de ninguna manera se fijen en el predicador, porque estamos llenos de deficiencias, de ignorancia, de incapacidad. Pero el Señor es poderoso. Su palabra
es poderosa y su promesa es fiel y es verdadera. Así que, hermanos, inmediatamente después de los mensajes de los 3 ángeles, proclamado por ese grupo de personas de una experiencia especial, viene el versículo 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿cómo? Está madura. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles causa un impacto en la cosecha de la tierra. La visión es clara. El mensaje lleva al auditorio a tomar una decisión. El resultado, dice ahí, es que después de que se predicaron los mensajes de los 3 ángeles, hubo un resultado. Se maduró la cosecha. Y si seguimos leyendo, encontramos, vamos a continuar leyendo, el versículo 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz y la tierra en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están ¿cómo? Maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La cosecha madura. El trigo maduro y las uvas maduras. Eso es, hermanos. El mensaje de los 3 ángeles debe madurar la cosecha. Como pueblo, hermanos, como pueblo adventista, hemos estado proclamando por años estos mensajes. A la altura que llevamos en nuestro tiempo, hermanos, la cosecha en el mundo, yo creo que va madurando rápidamente. ¿No creen ustedes? Si usted mira a todos los ángulos, en todas direcciones, la tierra ha ido madurando rápidamente. Si lo mira en el campo religioso, las profecías han ido cumpliéndose rápidamente. El mundo está polarizándose rápidamente. Si lo mira en el campo político, mayor. Si lo mira en el campo moral, maduro. Donde quiera usted lo mire, las uvas han ido madurando rápidamente. ¿Cómo está el trigo? ¿Cómo está el trigo? Hermanos, necesitamos hacer un recuento. Necesitamos tomar la palabra del Señor y necesitamos ir profundamente a un examen en nuestros corazones. Según la palabra de Dios, según la inspiración, palabra de vida del gran maestro, nos dice que el fruto es el carácter. En la página 47 dice que el fruto representa el carácter. ¿Sí? Si el
si hemos logrado, si el carácter es el trigo, entonces es el granito que será recogido para el granero celestial. Pero si el fruto, si el carácter es la uva, ¿qué va a pasar? Será echado en el lagar, será puesto en el lagar. Ahora, pensando en estas cosas, hermanos, me tomé un poquito de tiempo orando, porque tenemos un pequeño tiempo de gracia aún. Y el conflicto de los siglos se nos recuerda que el tiempo de gracia se nos es dado para formar el carácter. Y ahora, a medida que vamos avanzando, el tiempo de gracia va haciéndose más corto, más corto. Pronto, no sabemos cuándo, habrá terminado. Pero el pequeño tiempo de gracia que se nos concede es dado para formar el carácter. El carácter, todos sabemos, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que es lo único que llevaremos al cielo de esta tierra. El carácter. El carácter es lo único que llevaremos al cielo de esta tierra. Nada más. Testimonios para la Iglesia, volumen 5. En la página 290 nos dice la inspiración. Los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y los dos combinados forman el carácter moral. Así que un pensamiento da origen a un sentimiento. Y los pensamientos y sentimientos dan origen, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, a las acciones. Y las acciones repetidas en nuestra experiencia y en nuestra vida forman los hábitos de la vida. Y los hábitos es lo que resulta el carácter. Y el carácter decide nuestro destino para esta vida y para la eternidad. Así que, hermanos, miremos un poquito esa secuencia. Pensamientos originan sentimientos. Un pensamiento negativo da un sentimiento negativo también. Un pensamiento de duda va a originar un sentimiento de incredulidad. Porque es lo que resulta. Y si eso se mantiene, entonces se forman acciones negativas, de incredulidad. Es solamente para dar un ejemplo. Y eso va a producir acciones, y las acciones repetidas forman el carácter, y el carácter decide nuestro destino. En todo aspecto de nuestra vida es así. Yo quiero leer un parrafito aquí. Tengo escrito aquí en mi nota. Dice aquí la inspiración, de un devocional de matutina de Exaltar a Jesús, octubre 12. La primera oposición a la súplica del Espíritu prepara el camino para la segunda oposición. Esa es la forma como se endurece el carácter, como se endurece el corazón y se cauteriza la conciencia. La conciencia es la voz de Dios que nos habla a nuestro interior. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, el Espíritu Santo nos habla y nos convence, y no respondemos a la voz del Espíritu Santo,
¿qué ocurre? Se endurece la conciencia. El corazón se hace más duro y se embota la conciencia. Entonces, en la segunda oposición se hace más fácil. En la obra que el Señor está realizando es despertando nuestras conciencias a la súplica del Espíritu Santo. Eso es. Necesitamos un pueblo despierto. Necesitamos un pueblo totalmente entregado y rendido al Señor. Es la obra que está haciendo, es la promesa de la obra del Espíritu Santo en esta hora final. Despertar nuestras conciencias. Llamarnos a nuestros corazones. Convencernos de nuestros pecados. Necesitamos un pueblo totalmente rendido al Señor. Es lo que el Señor está buscando. Ahora, dice aquí, este es de Mensajes Selectos, tomo 2, la página 431. En este tiempo, es este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo, nuestro pueblo debería estar empeñado en trabajar definidamente por la edificación del carácter. ¿Qué debe estar haciendo el pueblo de Dios? Definidamente trabajando para la edificación del carácter. Porque el carácter es el grano. Es el granito que vamos a llevar. Y el pueblo de Dios en este tiempo, el poco tiempo que queda es para dedicarlo totalmente a la edificación del carácter. Nosotros estamos ya comenzando, alguien dijo, y creo yo firmemente, se ha proclamado en aspecto mundialmente, y los noticieros han informado. Cuando se inició la pandemia fue una experiencia amenazante, fue una experiencia muy dura para el mundo. En algunas partes fue más crítico que en otras, pero fue en general un tiempo de sufrimiento para la humanidad. Los informes dijeron, el mundo nunca será igual. Bueno, y sigue sosteniéndose esa premisa. El mundo no será, nunca será igual. Pero fue un comienzo de un tiempo de angustia para la humanidad. El mundo entero se sumió en una angustia tremenda. Y eso ha ido avanzando cada vez más y más. Los informes hablan de una próxima pandemia. Es muy posible que esté ya madurando una pandemia próxima. Pero alguien dijo con certeza, si vuelve a ocurrir una pandemia tan pronto, mundialmente, entonces puede ser que el mundo no se recobre de una segunda pandemia si es más grave que la que fue. Creo yo que la pandemia cifró un tiempo de angustia previo. Mucha gente, por causa de la pandemia, tomó decisiones de hacer cambios. Muchos trataron de buscar formas de salir, de buscar algunos, incluso gente no cristiana, no adventista, ni cristianos, del mundo. Habiendo experimentado ese encierro tan terrible y crítico, dijeron mejor es estar en el campo. Y compraron propiedades. Allí en Colombia, en muchos lugares, muchas ciudades, casi en todas partes, el pueblo, la gente salió a los lugares, compró pequeñas propiedades. Y también hubo un despertar en el pueblo de Dios. Muchos entre el pueblo de Dios dijeron realmente hay que salir a los campos. Es mejor salir a los campos.
Pero el tiempo ha ido pasando. Y el pequeño socorro que se nos fue dado no está siendo aprovechado debidamente. El Espíritu Santo quiere despertarnos, hermanos. Porque es fácil dormirnos, es en la tardanza se durmieron las 5 vírgenes, las 10 vírgenes. Y se desperdició el tiempo. La siguiente crisis será una situación muy terrible. Así que el Señor quiere despertarnos, hermanos. Aquí estamos iniciando un fin de semana de un reavivamiento, de un tiempo de estudio, de un tiempo de meditación, de un tiempo de reflexión en las cosas serias de nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo está dado para impresionar la verdad en nuestros corazones. Quiero leer un párrafo de Primeros Escritos. Primeros Escritos, la página 85. Y es un comentario que la sierva de Dios hace en relación con el tiempo de angustia. Y lo traigo en esta hora para que nosotros reflexionemos. Es una explicación que la sierva de Dios está dando en relación con el tiempo de angustia. El primer párrafo dice: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente la verdad del sábado. Al empezar el tiempo de angustia. Y luego ella hace una aclaración en relación con esa palabra. Y dice ahí en el siguiente párrafo: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a caer, a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. La primera parte se refiere al comienzo del tiempo de angustia. En ese momento, dice, comienza diciendo: fuimos henchidos del Espíritu Santo. Ese es el refrigerio de la presencia de Dios. La lluvia tardía es la promesa. Cuando dice, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Se nos ha dicho, hermano Eliel compartía, se nos ha dicho que en reuniones donde el pueblo de Dios se congrega para orar, suplicar y estudiar con corazón contrito y humillado la palabra del Señor, viendo los tiempos, mirando las realidades del momento, dice, la promesa del Espíritu Santo es una realidad. Es donde se ha prometido el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que al empezar el tiempo de angustia es cuando ella vio que el pueblo de Dios era lleno del Espíritu Santo. Y fueron guiados a proclamar con más fervor la verdad del sábado. Porque, hermanos, Satanás se ha propuesto que el sábado sea tomado en poca estima. Que no sea llevado hasta al plan de santificación.
Pero luego sigue diciendo, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un pequeño tiempo, precisamente, sino a un periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Ese es tiempo, hermanos. Tengo una preocupación. Debido a los informes noticiosos de nuestros días, parece que en su gran misericordia y amor el Señor va a dar un pequeño tiempo de respiro. Pero se puede convertir en una trampa para el que no esté despierto, hermanos. Cuando veníamos saliendo de Colombia para acá, había un informe noticioso, estaba hablando de la reunión de Donald Trump con todo su gabinete para tratar la reunión que se celebra ahora el 4. Y ellos todos ahí estaba también el doctor Carson, que es parte del gabinete de Donald Trump, y que es adventista. Y ellos trataron ahí, todos los que hablaron estuvieron recordando la experiencia norteamericana, que Estados Unidos está basado en 2 principios, y que esos principios habían sido el respeto de esos principios en la Constitución americana había dado la fortaleza y constituido a Estados Unidos lo que era, y que era necesario que se mantuviesen, porque había una polémica en que un senador había traído la idea de fusionar Iglesia y Estado, pero en los comentarios que todos estos agentes del gabinete de Trump dijeron hay que respetar esos principios. Hay que respetar esos principios. Era una preparación para lo que va a ser el sábado, ¿no? Que es el 4. Ahora, nosotros estamos observando cuidadosamente la alineación de los gobiernos en todos los otros países. Todos están tomando una línea bastante conservadora de derecha, de tal forma, por ejemplo, ahorita en Colombia y en cada parte de aquí creo que también, es muy posible, tengo esa preocupación, hermanos, que esas cosas, una preocupación, pero que puede ser una gran bendición para el que esté despierto y no sea entrampado por el tiempo de paz que aparentemente se pueda presentar. Porque puede ser que haya un pequeño respiro. Como dice el primeros escritos, el Señor ha levantado su mano por segunda vez para recobrar su residuo. Estos son los momentos cuando el Señor miró a la tierra y vio a su pueblo que no estaba preparado. Y entonces suplicó al Padre, clamando al Padre, extendió sus manos y clamó diciendo: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y entonces viene la respuesta. Un ángel fue enviado raudamente a los 4 ángeles que estaban comisionados para soltar los vientos, para que los detuviesen un poco, porque el pueblo de Dios aún no estaba preparado, no estaba sellado. Y dicen en los primeros escritos que el Señor levantó su mano por segunda vez para recobrar su residuo. Esos son los momentos, hermanos.
es muy posible que haya un respiro, pero será corto. Y el pueblo de Dios, el pueblo que está atento, el pueblo que está mirando, el pueblo que está suplicando, el pueblo que está llorando y clamando al Señor la bendición prometida y luchando para vencer sus defectos de carácter, para que el trigo, el granito esté maduro, entonces recibirá la bendición prometida. Pero es necesario que esto sea una realidad, hermanos, en nuestras vidas. Necesitamos aprovechar estos minutos. Porque después vendrá el tiempo de angustia, cual nunca fue. Y en el tiempo de angustia, hermanos, no hay oportunidad. En el tiempo de angustia, cuando las plagas comiencen a caer, no habrá oportunidad de preparación. Sigue diciendo el párrafo: en este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Cuando se esté terminando la obra de salvación. ¿Qué es eso de la obra de salvación? Hermanos, la obra de salvación es la obra terminada en cada creyente. Es el misterio de Dios consumado en la experiencia de cada creyente. Un pueblo reflejando el carácter de Dios. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Miren cómo está el mundo. Aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del mensaje del tercer ángel. En este tiempo descenderá la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan permanecer, subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Es el tiempo, hermanos, que tenemos. Es el pequeño tiempo que tenemos. El pequeño tiempo de gracia que se nos concede es un tiempo de preparación donde el pueblo de Dios debe trabajar únicamente por la edificación del carácter. Nada más. En ninguna otra cosa debemos empeñarnos en esta hora final, hermanos, sino en la preparación para ese tiempo de angustia, de prueba que está delante de nosotros. Leo un parrafito más de mensajes selectos, tomo 3. Dice la inspiración: a medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios deberán ser más decididos y más poderosos. ¿Cómo debe ser el mensaje? Más decidido y más poderoso. Deben arrojar la luz de la verdad sobre los sistemas de error y de oposición que por tanto tiempo han tenido la supremacía. Mensajes selectos, tomo 3. La página 464. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, o avanzamos más y más rápidamente en el crecimiento cristiano, o retrocedemos proporcionalmente en la misma dirección. Eso es, hermanos, porque la cosecha está madurando. Si el grano de trigo no madura, entonces no sirve para el granero celestial. Será echado también
donde se va a quemar la paja. Porque las uvas van madurando, hermanos. El mundo va madurando cada vez más. Y dice aquí, a medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, o avanzamos más rápidamente en el crecimiento cristiano, o retrocedemos en proporción igualmente decidida. Claro, hermanos, la luz que brilla, cuando no la aceptamos y la practicamos en nuestra vida, se va convirtiendo en tinieblas experimentales. El conocimiento puede quedar, pero la experiencia va quedándose cada vez atrás, hasta que la conciencia se embota y nuestro caminar se convierte en tinieblas. Nuestro carácter no está siendo santificado. Pero el propósito del Evangelio es santificar y preparar un pueblo que refleje el carácter de Jesús. Un pueblo que va a estar en pie en el monte de Sión. Eso es lo que está haciendo este pequeño tiempo de gracia que se nos concede, hermanos. Si tan solo se abrieran nuestros ojos, podríamos contemplar realmente, hermanos, la solemnidad del tiempo. El cielo se abre un poquito y hace un espacio. El Señor nos invita, por ejemplo, como le dijo a los discípulos, venid aparte y reposad un poco. La invitación del Señor es, venid aparte y reposad un poco. Salgamos un poquito. Dejemos la vida atareada de nuestra vida común. Y salgamos un poquito y reflexionemos seriamente en las escenas finales y en la venida del Señor. Un parrafito más. Párrafo del mismo libro, la página 479. Podremos escapar de los juicios que vienen sobre la tierra únicamente si estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Palabra de vida del gran maestro, dice, el vestido representa el carácter. Puro y sin mancha que llevarán los que fueron invitados a las bodas. Solamente, hermanos, quiero concluir en esta noche con el texto de Marcos, San Marcos, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 28. Y 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque el tiempo de segar ha llegado. De suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después el grano madurito en la espiga. Es el proceso que el Señor nos ha permitido tener. ¿Dónde está la experiencia de nuestra vida? En la ilustración de la semilla. ¿Dónde está nuestra experiencia? ¿En la hierba? ¿En la espiga? ¿O ya está el granito maduro? Según el tiempo. Según el tiempo, hermanos, debería estar el grano maduro.
La inspiración nos dice la palabra, la palabra del Señor nos dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega, porque la hora de cegar es llegada. Ustedes saben, recuerdan ese párrafo tan impresionante, tan precioso de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47. Sí. Cuando el carácter de Dios sea plenamente reflejado en su pueblo, Él vendrá para tomarlos como suyos. Hermanos, nosotros como pueblo no hemos dejado, no hemos permitido al Señor que haga esa obra en nuestros corazones. Los diferentes intereses de la vida están impidiendo la maduración del granito. El Señor espera, largamente ha esperado. Y abre un paréntesis en la experiencia de la vida, hermanos. Quizás más personas podrían haber estado aquí, pero quizás hay muchas ocupaciones. Hermanos, ¿cuánto dio el cielo por nuestra redención? Todo lo dio. Todo lo dio en la dádiva de su Hijo. ¿Qué dio su Hijo? Todo lo dio. Mirémoslo, hermanos, caminando hacia el Calvario. Con nuestro entendimiento miremos a Jesús caminando, cargando la cruz hacia el Calvario. Rechazado, criticado y burlado. Pero Él, como dice Isaías, como dijo el profeta Isaías, vio el fruto de la aflicción de su alma y fue satisfecho. Nos vio a la última etapa, hermanos. ¿Es usted uno de esos frutos que le da la satisfacción al Señor? Eso es, hermanos, miremoslo. Cargando la cruz. Y Él dijo luego, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El cielo lo dio todo por nosotros. Hermanos, ¿qué pide el Señor de nosotros? Todo. Algunas veces, hermanos, cualquier cosa nos impide hacer una renuncia y una entrega totalmente al Señor. Una crítica, una mirada mala, un comentario, una ambición no santificada, un gusto no santificado. Por un gusto podemos perder el cielo. ¿No creen ustedes que vale la pena tomar la cruz y seguir en pos de Jesús? Y el que esté dispuesto, hermanos, el que esté dispuesto a tomar la cruz y seguir en pos de Cristo, puestos los ojos en Jesús, caminando, llevando su cruz y llamando todavía, esperando todavía a los que hemos recibido tanta luz, hermanos. Porque a nosotros, al pueblo adventista, se le ha dado toda la plenitud de la luz. Y en esta hora, hermanos, en esta hora final, la plenitud de la luz está brillando sobre el pueblo de Dios. Y la luz que Dios da, que ha vertido sobre su pueblo, es una luz poderosa para madurar el grano, hermanos. El que la reciba y la acepte y la lleve al corazón, va a ver los resultados. Así ocurre, hermanos. Cuando el grano está ya madurando, entonces, hermanos, viene la intensidad del calor antes de la última lluvia. Eso es lo que ocurría en el oriente. Y la intensidad del calor y la plenitud de la luz maduraba totalmente la cosecha con las últimas lluvias que caían sobre la tierra. Y el granito era recogido. Bíblicamente ocurre una cosa, hermanos. El mensaje de nuestros días, oigan bien, hermanos, el mensaje de nuestros días, si no los llevamos al corazón y a la práctica,
nos va a ubicar en el lagar. Pero si lo llevamos al corazón y lo practicamos en nuestra vida, madurará para la cosecha celestial. Cuando el pueblo de Israel, o cuando Moisés fue a libertar el pueblo de Israel, el Señor le permitió a Egipto tener una revelación del amor de Dios. Dice la inspiración: la plenitud de la luz le brilló a Faraón en ese entonces. Él rechazó y dice, no hizo como Nabucodonosor. Nabucodonosor no rechazó la plenitud de la luz que fue vertida por Daniel y sus compañeros. Y la aceptó, fue humillado. Aún pasó siete tiempos depurando su mismo apetito. Pero logró la victoria. Faraón rechazó la plenitud de la luz. El pueblo judío, cuando el pueblo judío rechazó la luz, Cristo caminando, Jesús caminando entre ellos, viviendo con ellos, hablándoles de su amor, entregando su vida por ellos, caminando con ellos, cuando el Señor Jesús, un poco antes de la crucifixión, el acto mayor de la vida de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Una evidencia clara. Y el pueblo judío, ¿qué hizo? Cerró su corazón a las evidencias de los milagros del Señor Jesús, y maduró en abierta oposición. A nosotros como pueblo se nos ha dado la plenitud de la luz. Oh, cómo nos ama el Señor. Es necesario que hoy, hermanos, también la luz que brilla delante de nosotros madure un granito para el granero celestial. Todos estamos llamados a ser grano puro en el granero celestial. Necesario es hacer decisiones, hermanos. Hacer decisiones. Nada nos va a apartar de las cosas del Señor. Venga lo que venga, venga la crisis que venga, vamos a ser fieles y firmes al Señor. Y caminaremos con Él. Y Él, dice, Él le va a conceder la promesa del Espíritu Santo a aquel que se rinda al Señor. Y con Él va a hacer grandes proezas. Por eso dijimos al comienzo, los pequeños comienzos serán grandes resultados. Y no tiene límite, hermanos, no tiene límite. Aquel que, poniendo a un lado su egoísmo y sus propios intereses, da lugar en su corazón a la obra del Espíritu Santo y lleva una vida entregada por completo al Señor. Las reservas del cielo están a su disposición y el Señor lo anima y con el soplo de su propio Espíritu. Grandes cosas va a hacer el Señor con todos aquellos que se rindan a Él. ¿Queremos hacerlo? ¿No creen, hermanos, que es el momento de hacerlo? ¿Que es el tiempo que el Señor ha estado esperando?